Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo información y análisis y el protagonismo de los pueblos. con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que estamos transmitiendo desde Argentina con la idea de dar otro tipo de información a la que habitualmente se lee o se mallee en los medios hegemónicos. Bueno, vamos a comenzar con Argentina porque tiene que ver con la entrada de Argentina a los BRICS a último momento, cuando ya incluso se descartaba que hubiera nuevas entradas por parte de distintos países que habían planteado ingresar a esa importante coalición. Finalmente se comunicó oficialmente que entraban Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Etiopía, que se sumarán de esta manera al bloque compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, todas naciones de economías emergentes. Los países invitados recién se convertirán en miembros plenos el 1 de enero del 2024, por lo cual ya apenas anunciado este hecho, que es realmente importante, trascendental para un país que está en la situación económica de la Argentina, con una crisis galopante, con pagos permanentes al Fondo Monetario Internacional y con una economía más que emergente, dependiente permanentemente de los grandes países que habitualmente ejercen su poder sobre las economías latinoamericanas. Bueno, la oposición, en este caso tanto Milei como Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, están dando cuenta de que de ninguna manera van a aceptar esta entrada a las BRICS y que si ellos llegan a presidentes anularán este acuerdo. Es tal la posición reaccionaria de estos dos personajes que frente a una posibilidad real de despegue económico, también se niegan a ello y prefieren seguir amarrados a la dependencia con el Fondo Monetario Internacional. El fortalecimiento de los BRICS, desde todo punto de vista, resulta central para el desarrollo de los países del sur y también es un espacio que representa países que tienen los mismos problemas y las mismas necesidades. Por eso, si todo caminara bien, sería más fácil trabajar en forma conjunta para fortalecer un mutuo desarrollo entre esos países. Hasta la ampliación anunciada este jueves, los BRICS representaban casi un tercio de la economía mundial, casi la mitad de la población mundial y el 30% del territorio global. Y en los últimos años han contribuido a más del 50% de crecimiento del Producto Bruto del mundo. Eso significaría que todas estas naciones están fuera del dólar y que se va a poder negociar fuera del dólar, por eso la derecha no lo quiere. Por supuesto, esto es un mercado emergente producto de la ruptura de Rusia y China con todo el imperialismo occidental a partir de la guerra de Ucrania. O sea, los BRICS existían, pero de todas maneras se han ido agrandando, planteado como una oferta para escapar del dólar y generar otro tipo de comercio entre las naciones. Hay que destacar el caso de India, que es un mercado estratégico para las exportaciones nacionales, en el caso de Argentina, especialmente el aceite de soja, además de ser un comprador relevante del maíz argentino. También China
Es un destino clave para las carnes argentinas y consiste en más de la mitad del comercio de poroto de soja que se comercia con ese país. En tanto, el trigo y la cebada producidos en Argentina encuentran en Brasil a su principal comprador. O sea que este es un avance que se hace, vuelvo a repetir, en un momento muy difícil de la economía y donde dependerá todo esto de los resultados electorales de octubre, porque obviamente si entran personajes como Milei, como Bullrich, generarán seguramente una ruptura con esta importante decisión del BRICS de incorporar a Argentina. Por otro lado, en Venezuela, el alto mando de las Fuerzas Armadas venezolanas criticaba este jueves lo que calificó de llamados golpistas y desestabilizadores realizados por líderes opositores. En este comunicado oficial, transmitido por la televisión nacional por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se produce días después de que el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, asesor de campaña de la candidata presidencial de la derecha, María Corina Machado, considera un plan de desobediencia civil si se le impide a la opositora participar electoralmente. Las Fuerzas Armadas reiteran su más absoluto y contundente rechazo a este tipo de llamado golpista y desestabilizador, al que sabremos responder de manera firme y decidida para derrotar las intrigas e instigaciones cuantas veces sea necesario, como lo hemos hecho hasta ahora, afirmaba el ministro. El comunicado militar también hizo referencia directa al supuesto plan mencionado por Ledesma y dijo que era inusual ver cómo algunos personajes tristemente recordados en el escenario político nacional continúan haciendo llamados a la desobediencia civil y, peor aún, incitando a la división de la institución militar. Esto es lo que ha hecho Ledesma siempre. Bueno, Corina Machado es parte fundamental de toda la estrategia golpista contra Venezuela en los últimos años y no se resignan a que no los voten, porque finalmente son figuras muy dependientes de la política norteamericana de agresión a Venezuela. Nos vamos a Guatemala porque este domingo finalmente Bernardo Arévalo del partido Semillas obtuvo la victoria y la presidencia, en este caso en el balotaje, con un 60% de los votos contra el 36% de la opositora Sandra Torres. En el caso de Arévalo, pertenece a un partido progresista dentro del centro derecha de Guatemala, pero era una opción siempre, como decimos, menos mala que la ultraderecha cercana a la corrupción y al ejército de Guatemala. Así que el pueblo, por ahora, va a esperar qué puede hacer este nuevo gobierno progresista. Y también hubo elecciones en Ecuador. Se realizó la primera vuelta en la cual ganaron las opciones de la Revolución Ciudadana con Luisa González y Andrés Arauz frente al derechista Daniel Noboa. El correísmo hizo una buena campaña, logró volver a recuperar votos que tenía en zonas muy humildes, pero además de esta elección, y esto es lo que hay que destacar, se hizo una consulta popular sobre salvar la reserva medioambiental del Yasuní y del Chocó andino. Esta es una pelea que viene desde el 2014, hay realmente comprometidas muchas organizaciones indígenas porque avanzar sobre el Yasuní genera realmente mucha destrucción medioambiental en la zona de la Amazonia. Y el total de votos que obtuvo la consulta popular, esto es lo destacado, superó a los votos que obtuvo precisamente la fórmula correísta. O sea, muchos correístas votaron esta consulta popular que en su momento, en la época de Rafael Correa, había todo un pensamiento diferente, había la idea de construir frente a esta reserva, avanzar con carreteras y en ese momento hubo toda una
rebelión indígena que lograron parar el proyecto. Ahora, obviamente, habrá que esperar la segunda vuelta para el tema presidencial, pero esta consulta ya es vinculante, ya se ha triunfado, y quien gane las elecciones va a tener que aplicar esta idea de que el Yasuní y el Chocó andino no se tocan. Y, por ejemplo, en Argentina se tendría que aplicar también, porque, como venimos contando en nuestros últimos programas, la lucha del norte argentino de Jujuy, que es precisamente la zona andina, también está luchando por el territorio contra los avances de la megaminería, del litio y de todos los negocios que están afectando a los territorios de los pueblos originarios. Esta semana hubo también acciones en el Congreso, encuentros con diputados y también marchas recordando precisamente el éxodo jujeño, porque el Malón de la Paz sigue en acampe frente a los tribunales de Argentina y siguen diciendo que no se van a ir hasta que consigan derrocar la reforma inconstitucional. Vamos a escuchar a un grupo precisamente de música andina que estuvo ahí en la Plaza Congreso con el Malón de la Paz. Se llaman Pacharruna y cantan este tema, El Valle de la Coca. De la vida, todos siembran nuestra hoja. En el valle de la vida, todos siembran nuestra hoja. Es alimento en los surcos, así crecen los pueblos mirando al sol. Es alimento en los surcos, así crecen los pueblos mirando al sol. Cosechan los mantos de coca, comparten en sus alforjas. Cosechan los mantos de coca, comparten en sus alforjas. Van comunados a Cayus, alzan los brazos mirando al sol. Van comunados a Cayus, alzan los brazos mirando al sol. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora nos vamos a Bolivia, porque están sucediendo hechos graves dentro de la interna del movimiento al socialismo. Esta semana hubo un proceso electoral en el Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos que terminó muy mal, terminó con una división muy fuerte que ya se viene repitiendo entre la gente que es partidaria de Evo Morales y de Luis Arce, del presidente Luis Arce. Hubo incidentes, hubo cerca de 400 heridos, porque se agarraron a trompadas, a sillazos, y de allí salieron dos dirigentes, uno por el lado de Evo, Ponciano, y otro por el lado del gobierno, Lucio Vilca. Para hablar de esto, entrevistamos a nuestro colaborador habitual, Antonio Abal, que nos informa sobre cómo ve esta situación tan difícil para el partido oficialista. Bueno, Antonio, nuevamente Bolivia está haciendo noticia, por lo menos no solamente en el país, sino fuera, las fronteras para afuera, fundamentalmente por las desavenencias que
están trascendiendo entre el presidente Lucho Arce y Evo Morales. Desavenencias que primero en los últimos días ha costado un incidente fuerte en Sucre, en una reunión de interculturales y más recientemente todo este problema que hay en la Confederación de Campesinos, que se han elegido dos autoridades, una por parte de Evo y otra por parte de los seguidores de Arce. ¿Cómo explicás esta problemática que ya viene de lejos, ¿verdad? Que no es de ahora? Carlos, en realidad, históricamente en Bolivia, el movimiento campesino ha tenido varias divisiones, ¿no? La particularidad de esta división es que además tiene un efecto político concreto, es decir, afecta la estructura del instrumento político como tal. Antes las divisiones tenían las mismas características. Se dividían porque una parte estaba manipulado, estaba, digamos, con las políticas izquierdas, ¿no? Estoy hablando de todo el periodo neoliberal, por ejemplo, que se esforzaban por tener la dirección del movimiento campesino. Y por otra parte estaba el ala más contestatario de resistencia a todo el proyecto neoliberal. Duraban máximo un año estas divisiones y luego se veían forzados a convocar a congresos de unidad. Este es el proceso que ha seguido históricamente en esas divisiones que han habido. Pero hoy tenemos el escenario del Congreso del Instrumento Político, que va a definir, por ejemplo, el posible candidato o candidata para las elecciones. Entonces, esto ha cambiado la naturaleza de una división que yo te diría siempre ha ocurrido, pero en el ámbito estrictamente sindical. Lo que tienes ahora es una confrontación. Yo no creo tanto de liderazgos, ¿no? Porque las características de Evo Morales respecto a toda su vinculación al movimiento sindical, a los movimientos populares en Bolivia, no se pueden comparar con la personalidad del presidente Luis Arce. Y mira aquí, por ejemplo, los discursos que hay algunos que están utilizando de sellar una tradición de parte de Luis Arce, tampoco es tal. O sea, Luis Arce no está tomando medidas que demuestren que hay un quiebre en el proceso iniciado el año 2005. Entonces, la pregunta central es, ¿qué intereses están detrás de todo este tema? Mi opinión es que son otros factores externos, ¿no? Cuya misión y objetivo es destruir dos cosas. Primero, un liderazgo y segundo, un instrumento político que puede garantizar una continuidad de los cambios que comenzaron el 2005. Hay que reconocer que han habido errores, que no todo se ha planteado como estaba diseñado, por supuesto. Pero viendo más allá del problema boliviano, la reconfiguración del campo político en la región nos está diciendo que hay que destruir el proceso boliviano. Entonces, para mí, ese es el tema, realmente. Tenemos que ver, tratar de identificar cuáles son esos intereses que están trabajando 24 horas para hacer de estos problemas, ¿no?, que aparecen como liderazgos en pugna, porque no son proyectos en pugna, son liderazgos, pero además con personajes
de un nivel muy bajo, por ejemplo, en la estructura de los movimientos indígena originario campesino. ¿Quién puede sostener, por ejemplo, viajes? ¿Quién puede sostener conferencias de prensa? Hay toda una maquinaria que está funcionando detrás. Entonces, para mí esa es la gran incógnita y creo que hay que develarla antes de que logre destruir este proceso que hasta ahora no ha tenido un traspié o no se ha quebrado en sus argumentos principales, te puedo decir, ¿no? Para mí ese es el tema. Y tenemos que ver más allá de la disputa, en este caso sindical, digamos, sino encontrar esos ejes que están moviendo estas confrontaciones. Hay indicios, por ejemplo, hay indicios de que en el gobierno hay una corriente que quiere reformar la Constitución, que quiere abrir la Constitución para hacer modificaciones. Esto significaría realmente un nuevo proceso con una Constitución que no se ha aplicado, yo te digo, en el 10% de lo que dice ahí. Por lo tanto, ese es un indicio de que hay objetivos muy concretos de frenar y paralizar el proceso como tal. Ahora, yendo ya concretamente a lo que está pasando en la Confederación Campesina, ¿cómo se resuelve este tema? Hay dos dirigentes, está por un lado Quispe, Lucio Quispe, por otro lado Ponciano, Quispe ligado más a Arce, Ponciano más a Evo, la policía no dejando entrar a los que quieren asumir el cargo en el local de la sede de la Confederación. ¿Cómo se resuelve esto sin que termine como terminó el Congreso, con la gente peleándose a trompadas, con heridos? O sea, porque esto también es una imagen lamentable de que se peleen pobres contra pobres y siempre ganan los ricos con esto. Esto está claro. ¿Cómo ves la solución inmediata de este tema? Claramente el gobierno cometió un error al poner la policía en un congreso autónomo de una organización poderosísima como es la CETIUCB. Si el bloqueo convocado por la CETIUCB, que apoya a Evo Morales, tiene éxito, el gobierno va a tener que cambiar su política de relacionamiento, no solamente con la única, sino también con las otras fracciones de interculturales, de la CIDOB, por ejemplo, ¿no? Porque va a tomar fuerza. En cambio, si fracasa el bloqueo, el gobierno se consolida con la representación de los movimientos sociales. Yo estoy seguro que en la medida que fracase esta intención de llevar adelante un bloqueo, el presidente Arce va a dar una conferencia de prensa rodeado con la COP, las Bartolinas, la dirección de la única y de los interculturales que le apoyan, demostrando que la mayoría de las organizaciones sociales están apoyando al gobierno. Antes del Congreso del Instrumento, esa imagen le da legitimidad, ¿no?, como representante de quienes son los propietarios, entre comillas, de lo que se denomina el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Entonces, ese es el panorama que se prevé a futuro. Y vamos a escuchar ahora al cantante y músico de Jujuy, del norte argentino, Bruno Arias, que le hizo esta canción a las mujeres de pollera que lucharon contra el golpe precisamente en Bolivia. Polleras invencibles. Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga
mientras Camila se fuga porque el amor no hace caso. Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga. En la hoguera del fracaso una bruja no se quema. No hay poder que no le tema a una verdad que recita cuando Alejandra se quita la muerte con un poema. La muerte con un poema y el horizonte madruga. Le enseñan a una muchacha las machis y las copleras, las invencibles polleras, voz y un terrón de la pacha, un grito para el que mata, renace con voz de flores, mi trajinada maleta, ya se hartó de escuchar. Los días no saben pasar si no cantan a Violeta. Si no cantan a Violeta. Si no cantan a Violeta. Y el horizonte madruga mientras Camila se fuga porque el amor no hace caso. Milagro precisa un abrazo y el horizonte madruga. Cuando la caja se marcha, tiembla el cura y el doctor. Los lentes de un dictador no encuentran a María Elena. Memorias de una azucena. Tiene en la villa una flor. Tiene en la villa una flor. Y el horizonte madruga. Las invencibles polleras embrujan con sus colores. Frida, cuando te enamores de Francisco y de Zapata, un grito para el que mata, renace con voz de flores. Mi trajina. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Brasil y de la campaña criminalizadora que lleva adelante la derecha contra el movimiento Sin Tierra. Hay una comisión de investigación parlamentaria que está timoneada por la derecha que acusa al movimiento Sin Tierra de haber hecho actos ilícitos, prácticamente los acusa de terroristas. Y esto ha provocado toda una ola de apoyos al movimiento Sin Tierra. Y es importante escuchar al coordinador general del Movimiento Sin Tierra, João Pedro Stévile, que viene de estar 7 horas compareciendo en la Comisión de Investigación Parlamentaria y contestando con mucho éxito todas las preguntas y chicanas que le hace la derecha. En esta entrevista que le hace nuestra colega Patricia Villegas, Stévile se extiende precisamente sobre toda esta campaña. Seguro que todos ustedes saben que Brasil y Latinoamérica viven una grave crisis del capitalismo. Y la burguesía, para proteger sus privilegios frente a la crisis capitalista,
en los últimos 6 años nos dio 4 golpes antidemocráticos contra el pueblo. Tumbó a Dilma sin ninguna razón, nos impuso un gobierno títere, que era de Temer, puso a la cárcel a Lula y luego impuso un gobierno fascista de un capitán ahí loco que se llamaba Bolsonaro. Luego, en ese periodo logramos resistir. Nuestros movimientos populares fueron los primeros que estuvimos en las trincheras por la libertad de Lula y por recuperar la democracia. Vencimos, derrotamos a los fascistas en las elecciones de octubre pasado. Y el resultado de esa correlación de fuerzas es que Lula, para ganar las elecciones y los movimientos populares, tuvimos que hacer un frente amplio, donde están todas las fuerzas de la sociedad. Está la burguesía, parte de la clase media y la clase trabajadora. Y en ese gobierno de frente amplio, entonces, la derecha se entrincheró en la Cámara de los Diputados, donde, por un sistema electoral completamente no democrático, donde solo se eligen quien tiene más dinero, resultó que ahí la correlación de fuerza es muy mala. Y entonces ellos, la derecha, para frenar el gobierno Lula en cambios de la reforma agraria, para frenar la izquierda, del cual modestamente somos un símbolo, armaron ese verdadero teatro del absurdo, nos imponiendo un inquérito sin piernas, sin cabezas, como decimos aquí, nos imputando crímenes y cosas que jamás cometimos. Y por eso tuve que estar ahí 7 horas contestando a esas denuncias y devolviendo las denuncias a ellos, porque los verdaderos criminosos en nuestro país son los latifundiarios, es el agronegocio, es esa extrema derecha que no tiene más espacio en la sociedad y en el gobierno. Ahora está entrincherada aquí en Brasil, sobre todo en 2 espacios, en la Cámara de los Diputados, no en el Senado, y también en el Banco Central, porque durante el gobierno fascista lograron la autonomía del Banco Central, y el tipo que fue nombrado ahí por Bolsonaro tiene un mandato hasta 2025. Se acusa al MST, dentro de las cosas que tú dices, que los crímenes, digamos, en los que se supone ha estado involucrado el movimiento de los trabajadores sin tierra, es el de ocupar ilegalmente tierras que son productivas. Cuéntanos, ¿cuál es realmente la situación frente a ese asunto en un país con una inequidad enorme entre las tierras productivas, las que no lo son, y la propiedad de esas tierras? Brasil es un país continental. Tenemos aquí 5 biomas de la naturaleza, con una fertilidad enorme, un potencial de riqueza de naturaleza impresionante. De las 800 millones de hectáreas que hay el territorio, la gran mayoría todavía sigue como tierras públicas, sobre todo en el bioma de la Amazonía. Y los capitalistas ya se apropiaron de 300 millones de hectáreas de forma privada. Y entre esos 300 millones de hectáreas, hay 120 millones de hectáreas que son totalmente improductivas, en grandes propiedades. Y nuestra Constitución de 88 es clarísima. Todas las grandes propiedades improductivas, el gobierno, mandatado por la Constitución, cualquier que sea, tiene que desapropiarlos y distribuir a las familias sin tierra. Del otro lado, como herencia incluso de todo aquel periodo de la esclavitud colonial de 400 años, Patricia, no se olvide, Brasil fue el país del mundo que tuvo más tiempo de esclavitud en aquel sistema de plantation, 400 años. Eso resultó una sociedad
completamente desigual, donde hay todavía 4 millones de familias sin tierra. Entonces el MST lo que hace es organizar esas 4 millones de familias para que ocupen esas tierras improductivas que la ley nos protege. Los capitalistas fascistas, precisamente en tiempos de crisis, siguen se apoderando de tierras públicas, de tierras indígenas, porque a ellos les interesa privatizar los bienes de la naturaleza y acumular, no produciendo alimentos, pero acumular, se apoderando de forma privada de los bienes de la naturaleza. Entonces, esa es la lucha de clase. Para ellos, el movimiento sin tierra y luz sin tierra es un peligro, porque nosotros seríamos la amenaza permanente de impedir que ellos sigan con esos crímenes, de apoderarse privadamente de bienes comunes, de desmatar la floresta, de quemar y de utilizar todos los crímenes ambientales que produce ese desequilibrio climático que todos nosotros sufrimos. Uno diría, Joao, pensaría que esta lucha en un gobierno como el actual en Brasil, pues sería mucho más sencilla, más fácil que si lo comparamos con un gobierno como el de Bolsonaro. Es así, es Lula y el gobierno progresista que él tiene hoy por hoy en el país, que intenta, como bien se ha explicado, restablecer, recuperar al Brasil, un aliado del movimiento de los sin tierra, ¿o no tanto? El MST se siente responsable por el gobierno Lula. Nosotros hicimos campaña, pasamos 4 años luchando, primero para liberarlo de la cárcel, porque era injusto, como se comprobó, y luego hacer la campaña por elegir. El gobierno Lula es nuestro gobierno. Pero ¿qué pasa? Para derrotar el fascismo, tuvimos que construir un frente amplio. Y eso fue importante porque solo fue posible ganar las elecciones porque parte de la burguesía vino con nosotros, parte de la clase media vino con nosotros. Y eso entonces generó también un gobierno de frente amplia donde los límites para avanzar son más restrictos. Por otro lado, el fascismo, como en toda Latinoamérica, destruye el Estado. Ellos odian el Estado nacional, un proyecto nacional, porque al final de cuentas son capitalistas subordinados a los intereses del imperio estadounidense y de Europa. Entonces a ellos no les interesa una economía nacional, no les interesa que los recursos de la naturaleza sean para resolver los problemas de la gente. A ellos les interesa la ganancia y seguir las órdenes del imperio del norte. Y por eso dilapidaron el Estado brasileño. Tenemos que ahora reconstruir. ¿Te imaginas? En nuestra parte había un Ministerio de Reforma Agraria. Ellos cerraron hace 6 años. Ahora el gobierno Lula reabrió el Ministerio de Reforma Agraria. Bueno, tiene que contratar funcionarios, no hay presupuesto. Entonces es un tiempo de reconstrucción que se tardará quizá 1 año. Pero hay voluntad política y hay sobre todo una necesidad de reconstruir un proyecto nacional. No en aquel sentido de las burguesías nacionales del siglo pasado, sino que un proyecto nacional que resuelva el problema de la gente, que garantice trabajo, renta, que dé dignidad para la gente. Entonces, estamos aliados al gobierno Lula, comprendemos los límites y sentimos que ahora todavía estamos en tiempos de reconstrucción. Entonces, es como si fuera reconstruir los trillos de ese tren. Pero sabemos ahora para dónde tiene que ir el tren. El MST es el mayor productor de arroz orgánico de América Latina. ¿Cómo logran eso? O sea, ¿cuál es el conjunto de acciones que llevan a cabo una vez se toma una tierra, se recupera una tierra para el interés colectivo y la ponen a producir? Como tú sabes, nuestro movimiento ya tiene 40 años. Y en esos años hemos construido muchas relaciones con todos los movimientos campesinos de Latinoamérica y del mundo. Construimos la vía campesina. Pero el cambio mayor en nuestra historia fue programático, porque cuando nacimos bajo la consigna de Emiliano Zapata, tierra para quien ella trabaja.
Y por lo tanto el programa era un programa solo campesino. Pero pronto nos dimos cuenta que la reforma agraria en esos tiempos no puede ser más una reforma agraria campesina de solo distribuir tierra. Tenemos que avanzar y construir nuevos paradigmas de cambios en el campo. Y por eso incluimos en nuestro programa la idea que el campesino tiene que ser un defensor de la naturaleza. La idea de que tenemos que reflorestar para que los árboles nos ayuden a tener agua. La idea que tenemos que producir alimentos sanos. La idea que tenemos que impulsionar la agroecología. La idea que tenemos que llevar la agroindustria y las máquinas para que los campesinos ya no sufran. Entonces, cuando Lula me invitó a ser parte de la comitiva para ir a China, ahí en China yo me quedé otros días más y los chinos me llevaron a visitar muchos locales para intensificar el intercambio, sobre todo en máquinas agrícolas. Las máquinas de Latinoamérica son de fábricas gringas, Massey Ferguson, Ford, New Holland, Fiat, y solo hacen máquinas grandes para los latifundistas. Nosotros necesitamos máquinas chicas para los campesinos. Y eso solo los chinos saben hacer porque ellos hicieron la más radical reforma agraria del mundo. En China un campesino tiene 0.7 hectáreas por familia. Y de ahí saca alimentos para sí y para toda la sociedad. Entonces los chinos se proponen a transferir fábricas para acá. Y eso es que asusta a la burguesía brasileña, porque ellos temen que nuestras cooperativas, nuestros gobiernos progresistas, son los que van a impulsar una nueva reindustrialización del país basada en las necesidades del pueblo y no en la ganancia. Así, los chinos tienen técnicas de producir fertilizantes orgánicos con base en la materia orgánica de las ciudades. Y eso nosotros necesitamos dominar esas técnicas para distribuir ese abono orgánico muy barato, que está en equilibrio con la naturaleza, porque ya no depende del NPK químico. Para eso impulsar una mayor fertilidad de la tierra para producir ¿qué? Producir alimentos para todo el pueblo. Ahora, y por eso se quedaron tan enojados. ¿Qué va a hacer ese loco ahí en China? Voy a hacer una integración para cambiar el mundo. Yo creo que realmente lo que los enoja no es tanto que puedan producir alimentos, sino que tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer a continuación, querido Joao Pedro Estedile, hoy en Los Nadies de Telesur. Y es que en todo ese proceso de tecnificación del proceso agrícola, de producir alimentos, ¿no?, está el campo ideológico y político. Yo decía que usted no era un político en el sentido partidario, pero lo es, sin duda. El movimiento de los Sin Tierra recoge aspectos de la teología de la liberación, recoge aspectos de la parte pedagógica y educativa de Paulo Freire, tiene una relación que tan cercana, le pregunto también, con el actual pontífice de Roma, con el Papa Francisco, el Papa latinoamericano. O sea, estamos hablando de un movimiento que no se dedica a producir tomates. O sea, lo hace, por supuesto, pero es un movimiento que forma a la gente con una perspectiva de sentido frente a la naturaleza, frente a la sociedad y, por supuesto, frente al devenir político. Tienes toda razón, Patricia. Las 7 horas fueron una pugna permanente de lucha ideológica sobre el futuro de Brasil, sobre el futuro de la agricultura brasileña, pero sobre el futuro del mundo, porque los tipos de acá, esos fascistas, venden todo tiempo soya para China, pero se olvidan que ahí hay un partido comunista chino que gobierna el país y que sacó 200 millones de personas del hambre en los últimos 10 años. Entonces, esa disputa ideológica que hicimos, incluso algunos de ellos se manifestaban, esos fascistas, como católicos conservadores, y no sabían de nuestras relaciones como MST con el Papa Francisco. Y entonces puse a explicar para ellos que el Papa Francisco está de nuestro lado, que está contra el imperialismo, que está contra la guerra, que está contra el hambre, que está en contra de la desigualdad social. Y les garantí como broma para ellos que seguramente el infierno está lleno de fascistas católicos.
Ahora, cometen además el pecado capital de ser chavistas, sandinistas, fidelistas. Así es lo que nos acusan, pero nosotros decimos, eso es lo que nos da orgullo. Nosotros tuvimos el privilegio de conocer un Fidel, de ser amigos de Chávez, y yo les regañaba diciendo, ¿y ustedes a quién se refieren? ¿A Hitler? ¿A Mussolini? ¿A Trump? Ustedes tienen vergüenza de vuestros íconos, nosotros no. Nosotros tenemos orgullo de personajes históricos que no es por su característica solo personal, porque ellos en su tiempo representaron un pueblo y representaron la libertación de ese pueblo para que todos nosotros podamos tener una vida digna, para que podamos construir una sociedad igualitaria, donde no haya más explotación. Y sobre todo en esos tiempos modernos, podamos tener sociedades que respeten el medio ambiente, porque estamos asistiendo, Patricia, todos los días. Este año murieron en Europa, donde vinieron mi abuelo ahí de Trento. 62.000 personas en Europa murieron de calor por los cambios climáticos que hay. Entonces, nosotros tenemos que tomar las enseñanzas históricas de nuestros íconos para también presentar nuevas ideas, nuevos proyectos que puedan garantizar vida digna en equilibrio con la naturaleza para todas las personas de nuestros pueblos. ¿Hay algún día, Joao, alguna hora, algún minuto en el que esa energía que transmites siempre en esta entrevista y siempre disminuya, en el que a veces pienses es demasiado grande esta lucha, es demasiado inmenso el objetivo? Lo que acostumbramos decir para nuestra militancia, cuando la correlación de fuerza es negativa, cuando parece que la derecha nos va a derrotar, el secreto permanente es cálmate y vuelve a te envolver con la gente. Vaya ahí al campo, vaya a los barrios, vaya a vivir con el pueblo. El pueblo es lo que nos da la energía de la seguridad que algún día vamos a vencer, derrotar a los fascistas, derrotar a los capitalistas, derrotar a los imperialistas y tenermos una gran patria latinoamericana como todos ellos soñaban. Y ahora en esta parte final del programa de resumen latinoamericano vamos a hablar de las cubanas, porque hay que felicitarlas por un nuevo aniversario de su organización masiva, la Federación de Mujeres Cubanas. Esta organización, que se fundara un 23 de agosto de 1960, 8 meses después del triunfo de la Revolución, así de rápido, las mujeres, junto con Vilma Espín y Celia Sánchez, le dicen a Fidel que hay que hacer una organización que cubra todo el país, nacional, municipal, y que hay que llevar a las mujeres a la verdadera participación del trabajo, de la sociedad, porque recordar esos tiempos en Cuba es decir que había un gran analfabetismo en las mujeres, que las mujeres solo estaban las que estaban trabajando, que eran pocas, en los trabajos de enfermeras, de maestras, y donde las mujeres eran relegadas al hogar, absolutamente. Entonces, en estos cambios de la revolución, cuando llega 1961, que se decide la alfabetización en todo el país, las mujeres, las niñas, adolescentes forman parte de esa alfabetización y empezaron a vivir los nuevos tiempos de la revolución. Hablar de todos los años sería muy largo, contar todos los avances que tienen las mujeres en Cuba, decirles que, bueno, más del 60% están en la ciencia, están en la universidad, tienen más de la mitad de diputadas en la Asamblea Nacional, de mujeres, y luego el trabajo muy importante que hizo Vilma Espín con la familia, con las infancias, con las adolescencias, ¿no? Cómo respetar todos esos derechos y de las maternidades. Bueno, algo que me parece muy importante
es que el trabajo en Cuba, los sueldos entre los hombres y las mujeres son iguales, cosa que no sucede aquí en Argentina y en muchísimos países de Occidente. En los últimos años hay que destacar los cambios en la nueva Constitución y sobre todo el nuevo Código de las Familias, donde hemos visto cómo en Cuba han conseguido luchar contra la discriminación que existía de las diversidades sexuales LGBTIQ+, y proclamaron los matrimonios igualitarios, que allí se llaman el derecho de todas las familias diversas, ¿no? Allá también han reforzado la lucha contra las violencias hacia las mujeres, hacia las diversidades sexuales. Eso es muy importante porque, aunque Cuba tiene una educación esmerada desde la escuela en la igualdad, en la no discriminación, en el no bullying, digamos, de las escuelas, en que no existan los racismos también por las cuestiones de los colores de la piel, también estaban sucediendo hechos de violencia en Cuba que han sido trabajados desde esta federación, que tiene oficinas en todo el país, en los municipios, que se juntan todos los años, hacen un congreso, en ese congreso asambleario dicen las líneas que van a seguir, las luchas que van a hacer, y sobre todo felicitarlas por la unidad, porque en un momento en que las organizaciones se dividen, en que las luchas están divididas, en que no nos unimos contra este capitalismo feroz de muerte y destrucción, ahí están. Las mujeres cubanas nos dicen que sí se puede, que hay que hacerlo, y desde aquí les mandamos un gran abrazo. Vamos a escuchar una canción que se realizara precisamente para la Federación de Mujeres Cubanas, Una mujer de nuestro tiempo, y la realizan artistas diversas y diversos. Vamos a escucharla y nos despedimos hasta el próximo programa. Que este fenómeno de las mujeres en la revolución era una revolución dentro de otra revolución. Una mujer de nuestro tiempo se ilumina desde el cantil de una criolla sin penumbra y de esas crisis que solo ella extermina, de la Manigua y las montañas más se alumbra, de la Manigua y las montañas más alumbra. Nuestro tiempo se levanta a la vanguardia de cada complemento y en las mañanas lo hace todo mientras canta, sin darse cuenta que es ella misma el centro, sin darse cuenta que es ella misma el centro. Detrás de un gran hombre, sino al lado que ella está, y tantas veces marcha adelante, dando rienda a su verdad. Una mujer de nuestro tiempo, llena de oportunidad, se va creciendo, dando amor, fidelidad. Todos somos uno solo, ya no tiene marcha atrás. Una mujer en estos tiempos pone todo en su lugar. No hay profesión que se interponga, no hay historia si no está. Una mujer en estos tiempos es farol de libertad.
detrás de un gran hombre, sino al lado que ella está. Y tantas veces marcha adelante, dando rienda a su verdad. Una mujer de nuestro tiempo, llena de oportunidad, se va creciendo dando amor, fidelidad. Y todos somos uno solo, ya no tiene marcha atrás. Una mujer en nuestro tiempo pone todo en su lugar. No hay profesión que se interponga, no hay historia si no está. Una mujer en nuestro tiempo es farol de libertad. Una mujer de nuestro tiempo es revolución, es la revolución. Trabajando somos uno y caminando por la vida. Una mujer de nuestro tiempo es revolución, es la revolución. Flor de inspiración, todos lo cargan, todos lo renuevan, son revolución. Una mujer de nuestro tiempo es revolución, es la revolución.